¿Sabías que se puede usar un parlante como medio para recibir información? Montaremos un experimento para probarlo, usando la tarjeta Arduino Uno y el software libre Processing. La idea es usar el parlante como si fuera un micrófono dinámico. Ambos, el parlante y el micrófono, tienen una bobina o cable enrollado una n cantidad de veces. Este interactúa en el campo magnético de un imán permanente. El principio detrás del funcionamiento del parlante como micrófono se conoce como la ley de inducción electromagnética o la ley de Faraday. Esta dice que se genera un voltaje o corriente eléctrica a medida que el flujo magnético cambia en un circuito cerrado, en este caso la bobina. Entre más rápido cambie ese flujo magnético, mayor será el voltaje. La ley de Lenz calcula el voltaje o fuerza electromotriz con la siguiente fórmula. De esta fórmula se puede deducir que el voltaje cambia de signo y es opuesto al signo del cambio del flujo magnético. Entre más espiras o vueltas tenga la bobina, más será el voltaje. Y también, entre más rápido el cambio del flujo magnético, mayor será el voltaje. Para nuestro experimento, la hipótesis será: si yo conecto un parlante como si fuera un micrófono, creará señales cuando el diafragma reciba vibraciones. La estrategia del experimento será la siguiente. Vamos a buscar los materiales que necesitamos, entre ellos los parlantes o un parlante viejo. Después vamos a programar el Arduino, la tarjeta de Arduino Uno, con una comunicación serial que mande constantemente las lecturas de voltaje a la computadora. Ya ahí en la computadora vamos a utilizar Processing para obtener esos valores y graficarlos en tiempo real. Así vamos a poder analizar las señales que vienen. Esta es la lista de materiales. Primero necesitamos al menos un parlante que hayamos obtenido de un radio viejo o un equipo de sonido viejo o similares. El que yo obtuve es algo pequeño, de 4 ohms de impedancia y opera a 3 watts. Eso lo puedo ver en la inscripción de atrás, pero ustedes pueden conseguir otros, ojalá de mayor tamaño, para que puedan experimentar. También necesitaremos la tarjeta Arduino Uno, el cable USB para conectarlo a la computadora, cables tipo jumper, la computadora con processing y el ambiente de programación de Arduino y un protoboard. La programación en Arduino y processing será explicada a continuación, pero los códigos ya listos estarán disponibles en la página web donde se encuentra este experimento. Antes de empezar a programar, tomes el tiempo para montar este circuito. Tenemos que conectar la tarjeta Arduino Uno vía USB a la computadora y después el parlante tenemos que conectarlo también a la tarjeta Arduino Uno de la siguiente manera. Uno de los cables va a ir al pin A0 y el otro cable va a ir al pin GRD o ground. La comunicación serial entre el Arduino Uno y la computadora. Para ello, vamos a abrir un ejemplo que viene dentro de la interfaz de desarrollo de Arduino en la sección de comunicación. El ejemplo se llama Graph. Vamos a echar un vistazo a este código y hacer solamente un pequeño cambio, que es en el comando serial begin. Ese comando inicializa una comunicación serial a una cantidad de baudios o a una velocidad específica. Vamos a cambiar de 9600 a 115200. Eso es para aumentar la velocidad. Eso es todo el cambio que vamos a hacer y después iremos a subir el programa. Una vez que ya dice Done Uploading, vamos a ir al Serial Monitor para verificar que estemos recibiendo los datos. Ahí pueden ver que estamos recibiendo los datos. Si dejamos esto en pantalla, va a ir acumulando datos y esos datos, si nosotros manipulamos el sensor,
y metemos información en el sensor que esté conectado al pin A0, todos esos valores van a quedar grabados en el serial monitor. Entonces, si queremos verlos detallados, esos valores detalladamente, necesitamos quitar el auto scroll, quitarle ese check, y después vamos a hacer un control A para seleccionar toda la información que está dentro del serial monitor. Al darle control A, tenemos esa selección, luego le vamos a dar control C para copiar esos datos. Y si ustedes están familiarizados con hojas de cálculo, Excel es una de ellas, podemos copiar los datos ahí para echar un vistazo rápido de cómo se han comportado. Vamos a crear una hoja nueva y vamos a poner control V. También podemos insertar un gráfico de la siguiente manera. Vemos que hay unos datos muy locos que se leyeron mal. Vamos a quitar ese dato. Vamos a poner 272, que es el normal. Y ya se puede ver la gráfica mejor de los datos que hemos leído. Ahora vamos a habilitar Processing para que sea nuestra graficadora de señales. Para esto vamos a utilizar el mismo ejemplo de Arduino que contiene un código ya listo para Processing. Vamos a localizarlo en la parte casi final donde viene en comentarios, o sea, en letra gris, donde dice Processing Code. De ahí en adelante vamos a hacer una copia hasta donde está este último paréntesis antes del asterisco y barra inclinada. Vamos a copiarlo y pegarlo en un sketch en blanco. Una vez ahí, vamos a poder ver el código de processing. Yo ya les he traducido cada uno de los comentarios para que sepan qué significa, pero vamos a hacer unos cambios aquí, algo rápido. Lo primero que vamos a cambiar es la velocidad del enlace serial a 115.200. El tamaño de la ventana lo vamos a cambiar a 800 por 800 y una línea más que es para adaptar el valor máximo que esperamos. Como son valores pequeños, el máximo que vamos a esperar es como de 400. Entonces en esta línea vamos a cambiar donde dice 1023 por 400. De esta manera vamos a poder ya correr el programa y verificar si está funcionando. Ok, estamos graficando ahí. Recuerden, este código ya está listo en el material del programa y en español. Los comentarios estarán en español. Hola, ahora haré pruebas con la bocina conectada directamente al pin A0 del Arduino. Aquí tengo la bocina y voy a intentar primero dar vibraciones. Si hay una respuesta, hay una señal. Hay una señal. Vamos a probar manipular directamente el diafragma. Genial. Comprobamos que funciona. Qué divertido, ¿verdad? Pero esta es solo la mitad de la señal. Para poder ver la otra parte de la señal, necesitamos añadir un voltaje en serie. Este es el segundo circuito. Tómese el tiempo para hacer los cambios y luego continúe. Segundo circuito, donde tenemos conectado dos elementos en serie. Uno es la batería de 1.2 voltios y el segundo es esta bocina de 4 ohms de impedancia. La primera prueba que haremos
es la de vibraciones, dando golpes a la bocina. Ahora, en esta segunda prueba, manipularemos el diafragma directamente. Vamos a presionarlo hacia abajo y luego soltar. Observemos qué ocurre. En la señal podemos ver una montaña cuando presiono y cuando suelto, voy a observar un valle. Una montaña cuando presiono y cuando suelto un valle. Puedo presionarlo varias veces para que quede bien claro. ¿Por qué ocurre esto? Por la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que cuando hay un cambio en el campo magnético que rodea un cable, entonces va a haber una corriente. En este caso, tenemos una bobina que es un cable enrollado debajo del diafragma. Cuando lo acerco al imán, se genera una corriente en una dirección. Cuando yo suelto el diafragma, la bobina entonces recupera su posición y se genera una corriente en la dirección opuesta. Prueba de micrófono, vamos a hablar más directamente. Aló, aló, aló. Voy a intentar hablar más cerca. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Ahora voy a probar haciendo un ruido bastante fuerte. Aquí lo que pude observar es que el parlante es bastante malo como un micrófono. Las señales que capta de la voz son muy bajitas. Tengo que hacer un ruido bastante fuerte para que realmente pueda ver la onda de sonido dibujada en la pantalla. Esto no es de extrañar porque se necesita un preamplificador y un amplificador para poder ver estas señales bien. Quiero enseñarles esto que obtuve de un celular bastante viejo. Es un parlante que partió a la mitad. Aquí podemos observar el diafragma, que es ese plastiquito, y también la bobina, que es como este anillo de cobre. En realidad es el cable delgado en círculos. Esto es cómo se ve un parlante por dentro. Aquí tenemos dos gráficos que analizan el mismo sonido o señal. El gráfico de arriba es usando un micrófono y un software especial. Y el gráfico de abajo es el que obtuvimos nosotros en nuestro experimento del parlante con processing. Podemos ver que es mucho más sensible la que se obtuvo mediante el micrófono. Sin embargo, la forma de intensidades es bastante similar. El análisis de datos en el Serial Monitor es para ver los valores específicos que se obtienen. Si quitamos el AutoCheck, vamos a poder explorar los valores que obtenemos. Hacer mucho va a ser un poco difícil, así que podemos copiarlos en Excel para observarlos mejor. Estas son las conclusiones. El parlante, aunque fue diseñado como medio de salida, también puede ser usado como medio de entrada. Este genera una señal que proviene de las vibraciones de la bobina con respecto al imán. Segundo, el parlante no es muy sensible como micrófono. Comprobamos que hay que hablar muy cerca o hacer ruidos fuertes para poder apreciar la señal gráficamente. Tercero, para ver esta señal que oscila entre lo negativo y positivo, en Arduino tuvimos que añadir un voltaje de referencia. Esto para que la señal oscile entre el ámbito permitido de Arduino, que es de 0 a 5 voltios. Cuarto, cuando se acerca la bobina al imán hay un voltaje positivo y cuando se aleja hay un voltaje negativo. Finalmente, los voltajes recibidos oscilan alrededor de 0.5 voltios arriba de su señal de referencia o abajo. Pueden ver los datos adjuntos en el sitio web donde se encuentra este experimento. ¿Para qué usarías un parlante como medio de entrada de información?
Algunos músicos lo usan para recibir el sonido del bombo de la batería, pues responde mejor y con menos ruido que los micrófonos convencionales, ya que recibe las frecuencias más bajas y los sonidos más fuertes de una manera mejor.